La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor. Nada, nadie te lo impida, trasciende, Señor, todo lo que hay en nosotros y ve al centro de nuestro ser, Señor, y bendícenos, edifícanos, transfórmanos. Que tu palabra sea lo que necesitamos hoy, especialmente para cada uno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, recuerden, estamos estudiando un salmo que particularmente habla de la palabra del Señor, exalta la palabra del Señor. Es el Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, el salmo más grande de la Biblia. Le hemos llamado a esta serie de enseñanzas, esta serie, la bienaventuranza de vivir en la palabra o las excelencias de la ley. Esta es la sexta parte, es la sección número 6. Ocho versículos tiene cada sección. Cada una tiene que ver con las letras del alfabeto hebreo y cada verso de cada uno de estos 8 versículos de cada sección inician con la misma letra, dependiendo de en qué letra vamos, y ahora vamos en la letra número 6. Pero déjenme, ¿se acuerdan que hemos dicho este acróstico? Porque es un acróstico hermosísimo, extenso, que exalta la palabra del Señor. Por eso usa las letras, por eso como esa exaltación de la palabra del Señor, usa las letras que forman palabras, y esa es la idea, ¿no? El significado de esto. Pero recuerdan que hemos dicho que en el Salmo 119 aparecen muchos sinónimos, muchas palabras que representan lo mismo, representan la palabra de Dios, sus estatutos, sus principios, sus leyes, sus manifestaciones, sus deseos. Es decir, hay muchas palabras y en el Salmo 119 aparecen. Otro de los conceptos que este Salmo 119 usa para referirse a la palabra de Dios es el dicho o el imra, del hebreo imra, indica lo que Dios ha dicho o prometido, tus dichos, por ejemplo, dicen algunos salmos, ¿no? He atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Es el más simple de los sinónimos, es el más sencillo de los sinónimos que usa el Salmo 119 y otras porciones de la Biblia para hablar de esto. La palabra de Dios, los consejos de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Pero entendiéndose, aunque es simple esta palabra, que se trata de lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, el asunto cambia porque no lo dijo cualquiera, no son dichos de alguien, no, son tus dichos, los dichos de Dios. Mire, cuando un ave canta, habrá quien pueda escucharla y quien tome una resortera para callarla, ¿no? Le lanza una piedra. Cuando un ser humano habla, algunos lo pueden escuchar, otros ignorar y algunos hasta le pueden despreciar y decirle, ya guarda silencio. Pero cuando Dios habla, hermanos míos, más vale que pongamos atención. Así que se trata de sus dichos, los dichos de Dios. Eso es importantísimo. Los dichos de Dios son sus leyes, sus testimonios, sus estatutos, sus mandamientos, su voluntad, etcétera, etcétera. Después de las letras, primeras 5 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet y He, viene la letra Bau, y con ella el salmista nos habla de la visión del cristiano, esa visión que nos da esperanza, esa visión hacia el frente que nos da esperanza. Sigamos con el acróstico. He aquí la sexta letra del alfabeto hebreo, todos los versículos de esta sección, a partir del versículo 41 hasta el 48, y todos estos textos inician con la misma letra, la letra Bau. En español, insisto, no se ve porque las letras, las palabras al castellano son diferentes, pero en el original así era. Bau, esta letra sexta del alfabeto hebreo, la provisión de la esperanza, la visión para vivir. El verso 43 sintetiza esta verdad. Leámoslo anticipadamente, luego volvemos al 41 y seguimos. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Por eso he llamado a esta enseñanza de esta sección la provisión de la esperanza, porque en tus juicios espero. Lo volveremos a estudiar este versículo, pero ahora vamos a comenzar con el versículo 41. Leamos todo el pasaje, verso a verso, y analicemos lo que nos dice, ¿de acuerdo? En primer lugar, el versículo número 41 de esta nueva sección nos habla de la esperanza en sus promesas. Mire cómo dice el versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y aquí está esta palabra que otra vez, ¿de acuerdo? Estamos estudiando palabras que son sinónimas que hablan de la misma palabra de Dios, pues aquí usa precisamente, conforme a tu dicho.
Venga a mí tu misericordia, dice, oh Jehová, tu salvación, venga a mí conforme a tu dicho, conforme a lo que dijiste. He aquí una solicitud humilde en donde el salmista reconoce su situación y pide misericordia. Y ya hemos dicho que misericordia es ser concorde con la miseria, es el acto de Dios de bajar hasta donde estamos nosotros, de meterse a nuestro pozo de tristeza, de pena, de problema y sacarnos. Así que el salmista se sabe perdido, pero pide a Dios que cumpla su palabra y lo salve. Pide a Dios que sus promesas se efectúen y lo salve. Ahora bien, dice el versículo, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El versículo 43 ya dijimos, como he esperado, en este salmo habla de esperanza. El salmista tiene esperanza porque quien conoce la palabra de Dios tiene esperanza. Tiene esperanza porque conoce la palabra de Dios y sabe lo que dice acerca de nosotros. Hermano mío, por eso aquí la enseñanza es muy clara. Conozcamos la palabra de Dios y esperemos en ella. ¿Quieres tener esperanza? Lee la palabra de Dios. Está llena de promesas. Algunos dicen que han contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios y esperemos en ella. Primera enseñanza, versículo 41. Esperanza en sus promesas. En segundo lugar, otra enseñanza, versículo 42. Esperanza que defiende. Ahora resulta que la esperanza es también como un escudo que nos defiende. Y daré por respuesta, mire lo que dice el salmista, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Qué le parece? Hay que desglosar esto. En la esperanza del salmista se incluye la posibilidad de dejar callado al que se burla de nosotros cuando Dios nos ha de bendecir por lo que dice su palabra. ¿Nunca le han dicho a usted? Tú dices que eres cristiano y te crees muy santo, pero también eres pecador. Pues respóndale, hermano, responda con respeto, dígale, sí, es cierto, pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Sí, es verdad, soy un pecador, pero Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando usted y yo tenemos esperanza, porque conocemos la Biblia y lo que dice de nosotros, podemos defendernos con la palabra de Dios, defendernos con esa esperanza que te defiende, con esa esperanza y no se trata de pelearnos con nadie, ni se trata de darle a alguien en el rostro con la palabra, no agarrarlo a palabrazos, no con la Biblia, agarrarlo a bibliazos, no se trata de eso, pero tal vez ese enemigo, tal vez ese burlador, no sea una persona, sino el mismo mal, el mismo enemigo, las circunstancias, y podemos responderle con la palabra. Nadie puede confiar en tal cosa, la esperanza, la palabra que nos da promesas, si no conoce la palabra de Dios, Señor, si no conoce el texto bíblico. Por eso, hermanos míos, conozcamos la palabra y confrontemos con ella a los enemigos. Por eso llamo a esta enseñanza esperanza que defiende. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Si alguien me quiera avergonzar, le voy a decir, pero yo confío en la palabra del Señor. Oye, no ganaron las elecciones quien tú querías, pero yo confío en la palabra del Señor. No es mi caso, yo no quiero decir nada, pero bueno, también sí es mi caso. Pero yo respondo, yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en la palabra de Dios. No confío en los gobernantes, con todo respeto, oro por ellos y pido a Dios que los bendiga. Igual que confío, igual que puedo tener algo de confianza en mi doctor, en mi vecino, en la señora que me vende los Yakult cada vez que viene, pero a veces no en el que trae el gas, pero no pongo mi vida en sus manos. Mi vida está en las manos de Dios, solamente en las manos de Dios. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en ese Dios. Por eso, en este caso, el salmista habla de una esperanza que defiende. Mire el texto, otra vez leámoslo. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. O sea, esperanza que nos defiende. Conozcamos la palabra y confrontemos con ella a los enemigos. En tercer lugar, la esperanza en la justicia divina. En este mundo hay injusticia, no hay duda de eso. Hay injusticia por todas partes. No hay país en el mundo en que haya plena justicia. En todas partes hay injusticia. Hay intentos de hacer justicia, en algunos más, en otros menos, pero los seres humanos que manejamos el sistema de justicia, pues lo echamos a perder porque somos injustos. Pero el versículo 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero.
¿Qué le parece esta declaración del salmista? Exaltando la palabra de Dios y ahora hablando de una esperanza en la justicia divina. El salmista pide que la palabra de Dios sea constante en su vida y su esperanza está en la justicia divina que emana de ella. Señor, no quites tu palabra de mí, que yo pueda vivir con tu palabra, que yo traiga tu palabra en mi boca, en mi corazón, que yo ande con tu palabra todo el tiempo. Y por tal motivo, entonces, yo pueda esperar en ti, Señor, en tu justicia divina. Hermanos míos, conozcamos la palabra y vivámosla para esperar siempre lo mejor. Conozcamos la palabra y vivámosla para esperar siempre lo mejor. Usted y yo podemos esperar siempre lo mejor cuando vivimos en la palabra del Señor, cuando la conocemos y vivimos en ella. Por eso digo esperanza en la justicia divina. Siguiente enseñanza, cuarta enseñanza, versículo 44. Esperanza en el futuro eterno. Mire cómo dice el salmista, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué le parece? ¿Qué declaración más comprometedora? Tres absolutos, siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué le parece esta declaración? O sea, por supuesto que dice lo mismo, siempre, para siempre y eternamente, en relación a obedecer la palabra de Dios. Eso es tener esperanza, que es para siempre, que no vamos a hacerlo solamente en algún momento, solamente durante un ratito. Esto es para siempre. Esto no se acaba. Como dicen por ahí, esto no se acaba. Eso de tener esperanza no es una experiencia de un momento, de un ratito, sino de hasta más allá del fin de nuestra vida. Sin esperanza no se puede esperar nada en el futuro, ni se pueden hacer planes. Si alguien no tiene esperanza, ¿qué planes puede hacer si no tiene esperanza? ¿Qué proyectos puede hacer a futuro si no tiene esperanza? Pero resulta que en la palabra del Señor podemos encontrar esperanza en el futuro eterno. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cómo puede uno guardar la ley de Dios eternamente? Pues solo de una manera, viviendo para siempre con Dios en la eternidad. Y cuando leemos su palabra y andamos en ella, entonces tenemos esta esperanza de un futuro eterno. Versículo 45, quinta enseñanza, esperanza que libera. La esperanza que viene de la palabra del Señor también nos libera. Mire cómo dice el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esto es muy importante. Esta enseñanza es vital en la fe cristiana y especialmente tiene que ver con la ética cristiana. La que viene en la Biblia, la esperanza que se nos da por medio de la Biblia, es una esperanza libertadora, liberadora. He aquí otra declaración llena de esperanza del salmista. Se sabe libre en el futuro, a partir del presente, porque la palabra le ha liberado. ¿De qué estoy hablando? Conozcamos y busquemos la palabra y hagamos lo que nos plazca, hermano. Usted busque la palabra de Dios. Haga la palabra de Dios. Vivamos en la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Haga lo que le dé su regalada gana. Hubo un teólogo de la antigüedad que lo dijo de otra manera. Dijo, ama y haz lo que quieras. Y él dice, ¿cómo es posible? Sí, ama y haz lo que quieras. Si amas, todo está permitido. Él dice, no se puede. Sí, porque el que ama no hará ningún mal. El que ama no cometerá un pecado porque no le quiere hacer ningún daño a nadie si de veras ama. Conozcamos y busquemos la palabra y haz lo que quieras. Algunas personas batallan mucho para encontrar la voluntad de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios. Si buscamos la palabra, si andamos en la palabra, ¿sabes qué es la voluntad de Dios? Lo que se te antoje. Porque alguien que anda en la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, no se le puede antojar nada que no sea la voluntad de Dios. Por eso dice también otro salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué compromiso hace Dios conmigo tan grande al decirme ese texto en su palabra? Que va a conceder todas las peticiones de mi corazón. En la torre voy a poder pedir lo que se me venga en gana. Sí, si te deleitas en Jehová
quiere decir que no vas a pedir ninguna cosa que no sea la voluntad de Dios. Porque alguien que se deleita en Jehová, no se deleita en el pecado, no se deleita en ninguna cosa desagradable a Dios, se deleita en la voluntad de Dios. Aquí así funciona esto también. Conozcamos y busquemos la palabra del Señor y haz lo que quieras, porque la palabra de Dios te libera. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los religiosos que viven con prohibiciones y mandatos, que viven una lista de noes y una lista de síes o nos y sís, y no debo hacer eso, no debo hacer aquello, estoy obligado a hacer esto, tengo que hacer aquello. Esa gente religiosa que vive por reglas, que vive así atada, eso no es libertad. Perdóneme, eso no es libertad. Eso no es libertad, eso no es vida cristiana. No, señor. Los legalistas, los que viven por prohibiciones y mandatos, que tienen una lista de prohibiciones y una lista de mandatos y a ver qué me toca hacer. Ah, sí, tengo que portarme bien. Ah, sí, no debo hacer esto. Ah, no debo hacer aquello. Eso no es vida, es un infierno. Vivir así está más esclavo que un mundano. El mundano es esclavo de sus pecados y este es esclavo de su religiosidad. Pero si ando en la palabra del Señor, si busco sus mandamientos, porque los amo, haz lo que quieras, porque lo que quieres es la voluntad de Dios, porque está lleno de su palabra. Por eso digo que se trata de una esperanza que libera. La que viene de la Biblia, la palabra de Dios, es una esperanza que libera. Enseñanza número 6. Esperanza que empodera. Hablando de empoderamiento, que está tan famosa esa palabrita, palabreja por ahí en nuestro mundo. Esperanza que empodera. Esto sí es empoderamiento y no tonterías. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. He aquí una oferta de lealtad futura a partir del presente. El salmista dice, yo hablaré de tus testimonios. Acuérdense, testimonios son dichos de Dios, leyes de Dios, voluntad de Dios, pues son las palabras que son similares. Hablaré de tus testimonios y delante de los reyes. Aquí la idea es delante de gobernantes, delante de líderes, delante de portentos, delante de gente importante, y no me avergonzaré. He aquí una oferta de lealtad futura a partir del presente. Conozcamos la palabra de Dios y proclamémosla sin temor, sin merma. No le quitemos nada a la palabra, digámosla tal como debe ser dicha. No tenemos que dorarle la píldora a nadie. No tenemos que disfrazarle el evangelio y la enseñanza de la palabra para que no se ofenda de algunas cosas. Digámosla sin merma. Proclamémosla sin temor, sin merma, sin comprometerla a los intereses del mundo. Es triste, pero mucha gente el día de hoy compromete sus convicciones. Se une a causas mundanas, comprometiendo la palabra. No lo hagamos, no lo hagamos. Porque la esperanza que emana de la palabra es esperanza que empodera. Hablemos de sus testimonios, hablemos de sus dichos de Dios, hablemos de sus verdades, hablemos de sus leyes, hablemos de sus enseñanzas, delante de quien sea, delante de gente humilde, delante de gente poderosa, delante de gente empoderada por la política, por el dinero, por lo que sea, y igual que a cualquiera, digámosle lo que dice la palabra del Señor, faltaba más, faltaba menos. Esperanza que empodera. Enseñanza número 7. Se trata también de una esperanza que alegra. Una esperanza que alegra. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Es una exhortación o es un testimonio del salmista de amar la palabra. Y al decirnos que él ama la palabra, pues nos está exhortando a que la amemos también nosotros. Pero antes dice, me regocijaré en tus mandamientos. El salmista sigue hablando de lo que hará, porque tiene esperanza de vivir para honrar su propia palabra. Tiene esperanza de que tiene vida para honrar lo que acaba de decir. Pero déjeme decir esta enseñanza. Quien entiende la palabra, disfruta los mandamientos. Si usted lee la palabra, la estudia y la entiende, usted disfruta los mandamientos de Dios. Aquellos cristianos o creyentes o asistentes o religiosos o simpatizantes o acarreados, porque hay hijos a los que los llevan, ¿no?, a la fuerza, que no entienden la palabra, cuando se topan con los mandamientos de Dios, los sufren. Piensan que son obligaciones, piensan que son castigo. Hoy no puedo hacer eso. Hoy eso es pecado, no lo debo hacer. Pero quien entiende la palabra
Disfruta los mandamientos de Dios. Los disfruta. Ya lo he explicado antes. Porque los mandamientos de Dios es como si Dios les dijera a las tortugas acuáticas: naden, y cuando tengan peligro, métanse en su concha para que no los atrapen los malos que se los quieren comer. Y salgan de su concha y naden muy bonitas. Si Dios le dice eso a una tortuga está feliz y dice: ah, Dios me está pidiendo que haga lo que sé hacer, me está pidiendo que haga lo que es mi naturaleza, me está pidiendo que haga lo que más me gusta. Es como si Dios le dijera a los colibríes: vuelen rápidamente, muevan sus alas y tomen el néctar de las flores y aliméntense de eso, porque necesitan mucha azúcar, mucha glucosa para poder volar tan rápido. Y el colibrí dice: oh, no, qué mandamiento tan difícil me da Dios. No, es un mandamiento que puede cumplir porque su naturaleza es hacer eso. Quien entiende la palabra de Dios disfruta los mandamientos de Dios, porque sabe que esos mandamientos de Dios son exactamente lo que necesita para vivir feliz. El ignorante lo sufre porque no entiende los propósitos de los mandamientos de Dios. No los entiende. Cree que son reglas para ganarse la salvación. Cree que son penas, que son penitencias para alcanzar la salvación haciendo eso. Por eso sufre los mandamientos de Dios. Pero quien entiende la palabra del Señor, no, hombre, lo disfruta y lo goza. Cuando amamos los mandamientos de Dios, nos alegramos porque coinciden perfectamente con lo que somos y necesitamos. Así que, hermanos míos, otra vez la exhortación: conozcamos la palabra y vivamos alegres. Cuando conocemos la palabra y el porqué de sus dichos, de sus testimonios y de sus mandamientos, entonces vivimos alegres. Y por último, una enseñanza más, la octava: la esperanza que nos hace discípulos. El salmista dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. ¿Sabe que las posiciones de la oración, las posiciones cuando oramos los seres humanos, tienen algún significado? Usted ha escuchado esto, el hermano Elí nos contó eso como historiador alguna vez en la iglesia, en un sermón, que poner las manos así significa aceptar la autoridad de una persona sobre mí. En la época de los señores feudales, el comunero, ¿cómo se dice comunero? El hombre de la villa, el que se sometía a un señor feudal, ponía sus manos así. Y el señor feudal ponía las de él sobre las de ese hombre, diciéndole: me comprometo a cuidarte, a cuidar a tu familia, a cuidar tus tierras, para que las sigas cultivando para todo el feudo. Y era un compromiso mutuo, así era. Yo sé que había injusticias en muchos casos y demás, pero era un compromiso mutuo. Cuando vamos a Dios así, estamos sometiendo a Él nuestra vida y Él pondrá sus manos sobre nosotros, y es cuando aceptamos su pacto de amor, de misericordia. Pero hay otras personas que oran así. Cuando se ora así es pidiendo. Pedir así es pedir: Señor, bendícenos. Manos abiertas, Señor, está con nosotros. Pero cuando en la Biblia se habla de levantar las manos, no se habla de esta forma. Se habla de esta forma. Como de el día en el mundo moderno podríamos explicarlo con el manos arriba. No sé si se da cuenta usted, pero esta posición es una posición que nos hace muy vulnerables. Si usted se para con los brazos hacia abajo o los pone sobre sus hombros y alguien lo empuja, es bastante más difícil que lo derribe que si lo hace así. Cuando usted pone los brazos así, es muy vulnerable. Su cuerpo está más débil que en otras posiciones. Y estas manos levantadas es decirle a Dios: aquí estamos, Señor. Haz lo que quieras de nosotros. Me hago vulnerable delante de ti. Dice el salmista: alzaré mis manos a tus mandamientos. O sea, me someto a tus mandamientos. Los acepto, tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Me gusta esta declaración del salmista. Creo que está manifestándose discípulo. O sea, no se trata nomás de que de repente lo leo y se me olvida. No, tengo la esperanza de hacerme discípulo por tu palabra. Hermanos míos, se trata de un compromiso futuro para permanecer en la voluntad de Dios. Se trata de la disposición a la disciplina de la vida, basado en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Señor, yo me rindo ante tus estatutos, me rindo ante ti, con mis manos levantadas, y los medito para vivirlos. Por eso una exhortación más, otra vez con la misma frase: conozcamos la palabra
y vivamos el placer de hacer la voluntad de Dios. Así que déjeme concluir, hermano mío. Si alguien carece de esperanza, pues que lea la Biblia. Está llena de promesas que nos inundan de esperanza. Solo una muestra, un pasaje. Se encuentra en 2 de Pedro 1, 2 al 4. Mire cómo dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, aquí viene la enseñanza, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y sigue diciendo, pero para que ustedes y yo podamos experimentar la excelencia por medio de las preciosas y grandísimas promesas de Dios para nuestra vida. Hermanos míos, entendamos bien, la esperanza que la palabra nos imparte es hermosa. Este libro está lleno de esperanza. La palabra de Dios nos imparte esperanza. Hemos dicho las diferentes enseñanzas se declaran así: esperanza en sus promesas, esperanza que defiende, esperanza en la justicia divina, esperanza en el futuro eterno, esperanza que libera, esperanza que empodera, esperanza que alegra, esperanza que nos hace discípulos. Conozcamos la palabra, busquemos la palabra, leámosla. Déjeme, le doy esta enseñanza. La esperanza es como una semilla. La esperanza es como una semilla. Es una posibilidad, porque una semilla solo es una posibilidad, pero tratándola adecuadamente al sembrarla, se convierte en muchas más semillas, en muchos frutos, en un árbol gigantesco que da toneladas de mangos o de manzanas o de naranjas o de nueces. La esperanza es como una semilla, es una posibilidad. El que la siembra jamás piensa que se la van a comer las aves o se frustrará. Si pensara así, no sembraría. El sembrador, el agricultor, cuando avienta las semillas, él tiene esperanza de que esa semilla germinará. Si pensara, se la van a comer las aves, pues no la sembraba. Entonces la esperanza es como eso, como sembrar, como lanzar semillas y tener esperanza de que va a dar fruto. La esperanza es como un viaje, Si no creyéramos que vamos a llegar, pues no iniciábamos la travesía, ¿no? Si creyéramos que no vamos a llegar a ningún lado, pues ni para qué pensamos. La esperanza es como un viaje y uno tiene esperanza de que va a llegar. Bueno, pues basado en eso les propongo, conozcamos la palabra, oyéndola, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditándola y aplicándola a nuestra vida. Así se toma la palabra de Dios por completo. Con un solo dedo no la puedo sostener. Con 2 se me puede caer fácilmente. Con 3 tal vez me la jalan rápidamente. Con 4 sigue siendo fácil que me la agarren. Pero con toda la mano no me la puede quitar. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la Biblia a nuestra vida. Y de esa manera sembremos una semilla de esperanza confiando en las promesas de la palabra para disfrutar los frutos. Y vivamos el viaje de la vida con esperanza y confiemos en la palabra de Dios que nos promete un final feliz. Así que nos levantamos cada mañana y iniciamos el viaje de ese día con esperanza, porque esta palabra de Dios nos dice que sí hay esperanza, que sí vamos a llegar, que está con nosotros. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. ¿Cuántos más textos quiere que le diga de esos? No temas ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino mía, dice Jehová. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Son promesas de Dios que en su palabra nos expresan para llenarnos de esperanza. Como un viaje, creamos que vamos a llegar. Como una siembra, creamos que va a haber frutos. Porque su palabra nos dice que así será. Porque su palabra nos dice que Él lo va a hacer.
por su amor y su misericordia. Así que, hermanos míos, sí, bendito sea Dios en estas enseñanzas de la bienaventuranza de vivir en la palabra del Señor. La enseñanza de hoy es esta: la provisión de la esperanza, su palabra. La Biblia, la provisión de su esperanza. Es otro nombre para la Biblia. Si alguien le pregunta, ¿y qué es la Biblia? Dígale, es la provisión de esperanza para nosotros. Eso es la palabra del Señor. Así es que conozcámosla y disfrutemos y gocémonos de la esperanza que nos infunde, nos imparte, nos confirma. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que a todos nos llenes de esa esperanza que nos hace falta, Señor, y que tu palabra, leyéndola, estudiándola y amándola, nos llenemos de esa esperanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.